Cuando la gente habla de Death Note, normalmente ve a Light como el villano y a L como el héroe. Y tiene sentido, porque toda la historia parece construida para que veamos a Light como alguien que se corrompió por el poder mientras L intenta detenerlo. Pero mientras más analizas a estos personajes, más difícil se vuelve distinguir quién era realmente el bueno. Porque Death Note nunca fue una historia simple de héroes contra villanos, fue una historia sobre inteligencia, ego, obsesión y poder. Y lo más interesante es que realmente Light y L eran muchísimo más parecidos de lo que la mayoría de personas quiere admitir. Los dos eran manipuladores, los dos utilizaban personas y los dos estaban obsesionados con ganar. La diferencia aquí es que uno ocultaba mejor quién era realmente. Light Yagami empezó creyendo que estaba haciendo justicia, y eso es lo que hace tan interesante a su personaje, porque al principio incluso tú puedes entenderlo un poco. Él veía un mundo lleno de criminales, corrupción y personas malas que parecían nunca recibir castigo, y de repente obtiene el poder absoluto para decidir quién vive y quién muere. Al inicio realmente parece que quería mejorar el mundo, pero el problema con Light no fue solamente la Death Note, el verdadero problema fue su ego, porque en cuanto descubrió que podía controlar la vida de las personas, empezó a sentirse superior a todos los demás. Y poco a poco dejó de matar por justicia, y empezó a matar por orgullo, por miedo a ser atrapado y por necesidad de seguir teniendo el control. Light dejó de pensar como una persona normal, y empezó a pensar como alguien que se creía un dios, y mientras más avanzaba la historia, más se notaba cómo perdía su humanidad. Ya no veía personas, veía obstáculos, ya no veía vidas humanas, veía piezas dentro de un juego que él necesitaba ganar. Y eso es lo que hace tan perturbador a Light, porque nunca sintió que estuviera haciendo algo malo. Él realmente se convenció de que era el salvador del mundo. Pero aquí es donde Death Note se vuelve más interesante, porque muchas personas recuerdan a L como el héroe de la historia, aunque realmente L tampoco era una buena persona. La diferencia es que L nunca intentó aparentar ser moralmente perfecto. Él manipulaba a personas constantemente, utilizaba a criminales como herramientas y estaba dispuesto a sacrificar personas con tal de acercarse a Kira. Incluso muchas veces parecía disfrutar el juego mental con Light. Para L, resolver casos no era solamente justicia, también era entretenimiento y obsesión personal. Y eso hace que se parezca muchísimo más a Light de lo que parece. Porque aunque él estaba intentando detener asesinatos, muchas veces actuaba de manera fría y calculadora, viendo a las personas más como recursos que como seres humanos. Pero él tampoco confiaba realmente en nadie y constantemente manipulaba situaciones para conseguir la ventaja. Pero aquí la diferencia es que él nunca se vio como un dios, ni como un salvador. Él sabía perfectamente que tenía defectos, y probablemente sabía que tampoco era una buena persona. Y por otro lado, Light intentaba convencerse de que era justicia pura, mientras que él aceptaba que estaba roto. Y un punto muy clave es que los dos estaban obsesionados. Ahí es donde ambos personajes se parecen todavía más. Los dos eran extremadamente inteligentes, los dos manipulaban personas, los dos mentían constantemente y los dos estaban completamente obsesionados con demostrar quién tenía razón. Y con esto queda claro que Death Note nunca fue solo una pelea entre el bien y el mal, fue una guerra de egos, porque conforme avanzaba la historia, dejó de importar la justicia o las víctimas. Todo se convirtió en una competencia entre dos personas que necesitaban ganar a cualquier costo, y eso es lo que vuelve tan intensas las escenas entre L y Light. Porque no se sienten como héroe y villano enfrentándose, se sienten como dos personas iguales intentando destruirse mentalmente. Los dos disfrutaban el desafío intelectual, los dos querían demostrar que eran personas superiores, y los dos poco a poco se fueron consumiendo por esa obsesión. Incluso hay momentos donde parece que ya ni siquiera están peleando por sus ideales, sino simplemente porque ninguno puede aceptar perder contra el otro, y probablemente eso es lo más humano y aterrador de toda la serie. Pero aunque ambos eran parecidos, sí existió una diferencia importante entre ellos. Y es que Light comenzó a verse como un dios. Ese fue el momento donde realmente perdió todo lo que le quedaba de humanidad. Al principio todavía parecía un estudiante inteligente queriendo cambiar el mundo. Pero conforme más personas lo temían y más poder obtenía, más empezó a convencerse de que era superior al resto de la humanidad. Ya no aceptaba errores, ya no aceptaba críticas y mucho menos aceptaba perder. Su ego se volvió tan grande que empezó a cometer errores, precisamente porque se sentía invencible. Y eso es algo muy interesante de Death Note, porque Light no perdió por falta de inteligencia. Perdió porque empezó a creerse demasiado inteligente. Perdió porque pensó que nadie nunca podría alcanzarlo. Y muchas veces las personas más peligrosas no son las más violentas,
sino son las que realmente creen que todo lo que hacen está justificado. Pero claro que la principal diferencia entre L y Light es que mientras Light necesitaba sentirse un dios, L nunca fingió ser moralmente superior. Y probablemente esa es la diferencia más importante entre ambos personajes. Él entendía perfectamente que estaba obsesionado con ganar y que muchas de sus acciones tampoco eran correctas. Él nunca intentó verse como el salvador de la humanidad. En cambio, Light necesitaba convencerse constantemente de que era justicia pura, porque en el fondo sabía que lo que hacía era monstruoso. Y justamente por eso él se siente más humano que Light a pesar de todos sus defectos, porque él aceptaba quién era realmente, mientras que Light pasó toda la serie justificando su obsesión con el poder. Y quizás por eso Death Note sigue siendo una de las historias psicológicas más interesantes que existen. Porque no te muestra un héroe luchando contra un villano, te muestra a dos personas brillantes consumidas por el ego, por la obsesión y la necesidad de ganar. Conforme avanza la historia te das cuenta de algo bastante incómodo. La línea entre héroe y villano nunca estuvo realmente clara, porque al final ninguno de los dos terminó siendo completamente humano. Uno se convirtió en un dios falso y el otro en una persona incapaz de conectar con los demás. Y tal vez es eso lo que hace tan perturbadora la relación entre L y Light, que en el fondo eran mucho más parecidos de lo que ambos querían admitir. Y si te dijera que L nunca tuvo una oportunidad real de derrotar a Kira, durante años los fans han debatido si Light era más inteligente o si L simplemente cometió errores, pero después de analizar toda la historia llegó a una conclusión muy diferente. Y es que L no perdió porque fuera menos inteligente o menos capaz, perdió porque estaba luchando contra un enemigo con una ventaja imposible de igualar desde el primer día. Porque a ver, imagina que eres el mejor detective del mundo, has resuelto cientos de casos imposibles y confías completamente en la lógica y las pruebas, pero de repente aparece un asesino capaz de matar a cualquier persona sin tocarla, sin dejar huellas y sin siquiera estar cerca de la víctima. Y es que ¿cómo investigas algo que desafía todas las leyes conocidas? Ese era el principal problema de L. Él busca una explicación racional para un poder sobrenatural. Y aún así estuvo bastante cerca, porque lo más impresionante es que incluso con esa enorme desventaja, L logró reducir la búsqueda hasta llegar al Light Yagami. Primero descubrió que Kira estaba en Japón, dedujo su edad, su forma de pensar e incluso sospechó directamente de Light. Y cualquier otro investigador habría descartado esa posibilidad simplemente por falta de pruebas, pero L siguió confiando en su intuición. Pero había un problema con las pruebas, porque aquí es donde comienza la verdadera tragedia de L. Él sabía que Light era el principal sospechoso, pero sospechar no era suficiente, porque L necesitaba pruebas irrefutables. Mientras tanto, Light no tenía esa limitación. Él solo necesitaba escribir un nombre en la Death Note y todo se resolvía. L dependía de la evidencia y Light tenía un arma que nadie podía comprender. Y cuando parecía que él estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad, ocurrió algo que nunca habría podido prever. Y esta es la aparición de Rem. Hasta ese momento la batalla entre L y Light era un duelo de inteligencia. Ambos analizaban cada movimiento del otro, intentando adelantarse un paso. Pero la presencia de un Shinigami cambió por completo las reglas del juego. Rem no actuó porque Light fuera más inteligente ni porque hubiera encontrado una estrategia perfecta. Ella actuó porque quería proteger a Misa Mane, incluso sabiendo que eso significaba desaparecer para siempre. Y ese fue un factor que L jamás pudo calcular, porque ni siquiera sabía que los Shinigamis existían. ¿Y cómo puedes prepararte para algo cuya existencia es imposible de imaginar? Pero lo más impresionante es que L prácticamente había resuelto el caso. No tenía todas las respuestas, pero sí había llegado a la conclusión más importante, y es que Light era Kira. Pero el problema era que una sospecha, por fuerte que fuera, no bastaba. L necesitaba demostrarlo con pruebas reales, y ese era su mayor límite, porque como detective no podía acusar a alguien solo porque su intuición se lo dijera. Necesitaba evidencia que sosteniera cualquier pregunta. Mientras tanto, Light no tenía esa obligación. Él solo necesitaba eliminar a quien representara una amenaza, que en ese momento era L, y la diferencia entre ambos ya no era la inteligencia, sino las reglas bajo las que cada uno estaba obligado a jugar. Y aquí viene un detalle que pocas personas mencionan, y es que L estaba intentando hacer justicia sin romper sus propios principios. Porque sí, era un personaje excéntrico, y a veces tomaba decisiones un poco cuestionables, pero nunca recurrió al asesinato para resolver el caso. Light, en cambio, no tenía esos límites. Cada vez que alguien se acercaba demasiado a la verdad, simplemente encontraba la forma de matarlo. Y esa diferencia hacía que la batalla nunca fuera completamente justa,
porque uno luchaba siguiendo reglas y el otro podía cambiarlas cuando quisiera. Pero la verdadera pregunta es que ¿realmente perdió por ser menos inteligente? Por eso siempre me ha parecido injusto decir que Light simplemente era más inteligente, porque si analizamos toda la historia, vemos que él le dedujo cosas que parecían imposibles. Porque primero descubrió el país donde estaba, redujo la lista de sospechosos hasta llegar a Light y nunca dejó de desconfiar de él, incluso cuando las circunstancias parecían favorecer a Light. Él le seguía convencido de que algo no encajaba, y eso demuestra que su capacidad de deducción era extraordinaria. Lo que faltaba no era inteligencia, sino una pieza del rompecabezas que ningún ser humano podía encontrar por sí solo. Por un momento imaginemos que los papeles fueran al revés. Supongamos que L tuviera una Death Note y Light fuera el detective encargado de atraparlo. Light obviamente no sabe que existen los Shinigamis. ¿Crees que aún así hubiera podido resolver el caso? Es una pregunta muy difícil, porque probablemente Light también habría chocado contra el mismo problema. Intentar explicar una lógica con un fenómeno completamente sobrenatural, y eso demuestra que el verdadero enemigo de L no era solo Kira, sino el desconocimiento absoluto de las reglas del juego. Y por eso básicamente cuando alguien dice que L fue derrotado por ser menos inteligente, creo que está simplificado. L llegó más lejos que cualquier otra persona habría llegado, y descubrió al principal sospechoso, entendió su forma de pensar, y estuvo a muy poco de exponerlo. Sin embargo, se enfrentó a un poder imposible de comprender y a circunstancias que ningún detective habría podido anticipar. Tal vez él nunca tuvo una oportunidad real de ganar, o tal vez estuvo a un solo paso de lograr lo imposible. Y esa es justamente la razón por la que incluso después de tantos años, sigue siendo uno de los mejores detectives de todo el anime. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Él perdió porque era inferior a Light o porque estaba luchando una batalla que ningún ser humano podía ganar? Muchos creen que Kira perdió el día en el que Nier lo descubrió. Otros dicen que fue culpa de Mikami, de Melo, o incluso quizás un simple error de cálculo. Pero yo creo que todos están mirando el final de la historia cuando la verdadera derrota ocurrió mucho antes. Porque a ver, Kira no perdió por alguien que fuera más inteligente que él. Perdió porque dejó de ser la persona que lo convirtió en un genio. Porque Light Yagami del inicio de Death Note era meticuloso, paciente y casi imposible de anticipar. Sin embargo, conforme avanza la historia, ese joven brillante fue desapareciendo para darle paso a alguien completamente distinto. Y bueno, la inteligencia seguía ahí, pero ya no estaba al servicio de su estrategia, sino al servicio de su ego. Y cuando alguien tan inteligente deja que su ego tome el control, deja de cometer errores simples y empieza a cometer errores inevitables. Por eso hoy quiero hablar del verdadero momento en el que Kira perdió. No cuando Nier escribió su nombre, no cuando Mikami falló, sino cuando Light Yagami dejó de pensar como un humano y comenzó a verse a sí mismo como un dios. Empecemos sabiendo que Light Yagami no era simplemente un estudiante brillante, era alguien extraordinariamente disciplinado. Cada movimiento que hacía estaba pensado varios pasos adelante. Cuando encontró la Death Note no comenzó a usarla impulsivamente. Primero puso a prueba sus reglas, comprobó que realmente funcionaba y analizó todas las consecuencias posibles. Incluso cuando él empezó a sospechar de él, Light nunca reaccionó por orgullo ni por desesperación. Al contrario, él respondía con lógica, y si tenía que sacrificar una ventaja para proteger su identidad, lo hacía. Si debía esperar días o semanas para ejecutar un plan, esperaba, porque entendía que una victoria rápida podía significar una derrota permanente. Y esa capacidad para controlar sus emociones era lo que lo hacía tan peligroso. No era el cuaderno lo que volvió invencible a Light, era su forma de pensar. Mientras otros reaccionaban a las acciones del presente, él ya estaba construyendo el futuro. Sin embargo, el mayor cambio de Light nunca fue intelectual, sino psicológico, porque poco a poco dejó de utilizar la Death Note como una herramienta para convertirse en alguien cuya identidad dependía completamente de ella. Es decir, al principio la usaba para construir un mundo mejor, pero conforme la gente comenzó a temer a Kira y a verlo casi como una figura divina, ese reconocimiento empezó a transformarlo. Porque ya no bastaba con eliminar criminales, necesitaba demostrar que nadie podía desafiarlo. Cada victoria alimentaba su orgullo, y cada enemigo derrotado reforzaba la idea de que estaba destinado a gobernar el mundo. En ese momento dejó de actuar como Light Yagami y empezó a actuar como Kira. Parece una diferencia pequeña, pero cambia todo, porque Light analizaba posibilidades y Kira asumía que siempre tenía razón. Light desconfiaba de sí mismo y verificaba cada plan, mientras que Kira confiaba tanto en su propia superioridad que dejó de cuestionarse.
Y fue exactamente ahí donde comenzó su verdadera derrota. Además existe una frase que dice: el peor enemigo de una persona inteligente no es alguien más inteligente, sino la confianza excesiva en su propia inteligencia. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a Light Yagami. El joven que al principio analizaba cada posibilidad terminó convencido de que era incapaz de equivocarse. Realmente su inteligencia nunca desapareció, pero dejó de estar acompañada por la prudencia, porque cada vez que vencía a un enemigo, su confianza crecía. Primero derrotó al FBI, después burló a L durante años, y finalmente consiguió que el mejor detective del mundo muriera. Y después de una victoria así, era fácil creer que nadie podría detenerlo. Pero esa seguridad fue precisamente lo que comenzó a destruirlo. Light dejó de construir planes para evitar errores y empezó a construir planes partiendo de la idea de que él nunca los cometería. Comenzó a subestimar a quienes tenía enfrente, a depender demasiado de personas como Mikami y a creer que cualquier situación terminaría favoreciéndolo. Y paradójicamente el mismo ego que le dio la determinación para convertirse en Kira fue el que terminó arrebatándole la capacidad de pensar con la frialdad que lo hacía extraordinario. Y en otras palabras, básicamente Kira no perdió la inteligencia, perdió la humildad para reconocer que él también podía fallar. Y por eso siempre he pensado que Nier no venció al mejor Light Yagami, porque el verdadero Light, el estratega paciente y desconfiado de los primeros capítulos, probablemente jamás habría dejado que toda su victoria dependiera de una sola persona o de un único plan. Nier llegó cuando Kira ya estaba consumido por su propia imagen, porque lo que hizo fue aprovechar un error que llevaba mucho tiempo formándose. Mientras Light se veía a sí mismo como un dios imposible de alcanzar, así fue como Nier entendió algo muy simple. Incluso los genios cometen errores cuando creen que ya no necesitan cuestionarse. Y entonces la batalla final no fue la derrota de un hombre invencible, sino de alguien que dejó de ser el estratega que alguna vez fue. Y entonces se entiende que Nier no destruyó a Kira, porque Kira llevaba tiempo destruyéndose solo. Nier simplemente estuvo presente cuando esa caída llegó a su punto más alto. Y así es como muchas personas siguen debatiendo si Nier fue mejor que L, si Mikami arruinó el plan, o si todo fue cuestión de suerte. Pero quizás esa no sea la pregunta correcta. La verdadera pregunta es, ¿cuándo Light dejó de ser el joven brillante que analizaba cada movimiento para convertirse en alguien convencido de que el mundo entero debía inclinarse ante él? Y por ese instante fue el momento cuando comenzó su derrota, porque al final de Death Note no se demuestra que Light fuera menos inteligente que sus rivales. Demuestra que incluso la mente más brillante puede caer cuando deja que el poder defina quién es. Y Kira nunca fue derrotado únicamente por Nier, fue derrotado por el dios que decidió convertirse, y tal vez esa sea la mayor enseñanza de toda la historia. Porque no importa cuánta inteligencia posee una persona, porque cuando el ego reemplaza el pensamiento crítico, la caída deja de ser una posibilidad y se convierte en una realidad certeza. Y si te gustó este análisis y quieres ver más videos de este contenido, te recomiendo entrar a mi canal, suscribirte y ver los videos que tengo por ahí. Cualquier cosa los leeré en los comentarios y gracias por ver.